Disculpen, no sé qué pasó. Bueno, mi nombre es Modelo Romina. Hoy el tema que vamos a abordar es meningitis aguda, sobre todo la bacteriana, ¿sí? En principio vamos a hablar que es una urgencia neurológica, y con respecto a las urgencias neurológicas, durante los últimos años hubo un incremento en la consulta hospitalaria, sobre todo de emergencia, ¿sí? Y de forma proporcional se incrementaron las urgencias que son neurológicas, que son aproximadamente de las consultas en guardia, son del 8 al 10%, ¿sí? Con respecto a estas, el motivo de consultas más frecuentes en general van a ser los accidentes cerebrovasculares, seguido de las cefaleas y las convulsiones, que ocupan un 50% de las urgencias. Y para esto debemos realizar una anamnesis rápida, porque son urgencias detalladas, ¿sí? Sobre todo de la historia temporal, de cómo comenzó el cuadro, de cómo se instaló, ¿sí? Qué síntomas fue el primero en comenzar, y si fue fluctuante, si tuvo una mejoría parcial, o si fue progresivo o de comienzo abrupto, porque eso nos va a orientar, sobre todo en las urgencias neurológicas, a ver de qué patología estamos hablando, ¿sí? Debemos hacer en este tipo de patologías neurológicas siempre una exploración básica pero rápida, evaluando las funciones superiores, evaluando el Glasgow, si está conectado el paciente, si está nubilado, si está excitado, si está orientado en tiempo y espacio. También debemos evaluar pares craneales, campimetría en forma rápida, la evaluación motora de reflejos profundos, sensibilidad, coordinación, y si es posible y el paciente está despierto, la marcha, ¿sí? Nunca hay que olvidar que podemos, a pesar del síntoma del paciente, por ejemplo una cefalea, acompañado de fiebre, puede tener una exploración neurológica normal, que eso no quiere decir que no esté ocurriendo algo, alguna patología neurológica, ¿sí? Aguda. También tenemos que tratar de amigarnos con el oftalmoscopio y realizar un fondo de ojo en toda cefalea, porque nos puede arrojar muchos datos, sobre todo si no tenemos tomógrafo en el hospital donde trabajamos. Y hay que tratar también de distinguir signos y síntomas sutiles que puede tener el paciente, ¿sí? En todo síntoma neurológico. Como en toda patología clínica, el abordaje y los datos más relevantes los vamos a obtener de la anamnesis en un 70%, seguido de la evaluación del examen físico, ¿sí? Y por último, de los estudios complementarios, como digo siempre, nos van a servir para apoyar el diagnóstico que estamos sospechando. Bueno, brevemente vamos a hablar de meningitis, pero dentro de las urgencias neurológicas existen las convulsiones, la cefalea, la debilidad aguda, el mareo y el vértigo, y la oftalmopatía, perdón. Y las infecciones, esto lo puse porque las infecciones del sistema nervioso central pueden estar acompañados de todos estos síntomas o signos, ¿sí? Con respecto a las infecciones del sistema nervioso central, en el día de hoy vamos a hablar sobre todo de las meningoencefalitis bacteriana. Hay una charla en particular que va a ser dada por una neuróloga que va a hablar de encefalitis, así que no me voy a meter en ese tema, ¿sí? Con respecto a estas, siempre hay que tener la sospecha clínica, porque es una urgencia y depende de lo que hagamos para diagnosticarla, y el tratamiento va a ser la mortalidad que tenga y las secuelas que pueda dejar. Así que la meningoencefalitis, como dije anteriormente, son urgencias neurológicas y son frecuentes, ¿sí? Que aparezcan en una guardia o en una consulta médica. Son patologías con alta mortalidad, como vamos a ver más adelante. Puede ocurrir a cualquier edad y sobre todo puede ocurrir en individuos sanos, sin antecedentes previos.
También va a existir, obviamente, pacientes que tienen mayor riesgo de padecerla, como son los inmunocomprometidos o los extremos de la vida, los recién nacidos y los ancianos. Como dije hoy, la historia clínica y las exploraciones son fundamental para el diagnóstico temprano, y ante la sospecha, la mínima sospecha clínica, es mandatorio un análisis del líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, hacer una punción lumbar, porque es la que nos va a dar el diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque este paciente, si es positivo ese líquido, y lo voy a repetir en toda la charla, el tratamiento empírico inmediato no debe esperar, ¿sí? A la confirmación diagnóstica, porque de esto va a depender la vida o las secuelas que pueda tener ese paciente. Bien, con respecto a la patología en sí, nosotros tenemos las meninges, las leptomeninges, que está formado por la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La meningoencefalitis, no es meningitis, meningoencefalitis, se la llama así porque es una inflamación tanto de la dura madre como del tejido del espacio subaracnoideo, la pía madre, y también del encéfalo que está contiguo a estas leptomeninges, ¿sí? Y esto hay que tenerlo presente porque suelen dar síntomas neurológicos si no la diagnosticamos a tiempo. Este es un ejemplo de un preparado anatomopatológico en el cual muestra cómo está deslustrado esa leptomeninge, ¿sí? Cómo está inflamado el cerebro, en los cuales hay lugares que no se ve surco y que incluso tiene hemorragia. Bueno, con respecto a las meningoencefalitis, tenemos las meningoencefalitis bacterianas, y el otro grupo son las meningoencefalitis herpéticas. Las meningoencefalitis asépticas, ¿sí? En este grupo van a ser, y pueden estar dadas las asépticas por infecciones meningias no bacterianas, que pueden ser ya sea virales, las más frecuentes, micóticas o por micobacterias, o inflamación meningia no infecciosa, que puede estar dado por una enfermedad sistémica, por ejemplo, con una colágenopatía, por una neoplasia, o por distintos fármacos. Hay fármacos que son los que voy a enumerar acá, que también pueden dar inflamación de las leptomeninges y un síntoma, y síntomas compatibles con los mismos, ¿sí? Con respecto a la epidemiología, en Estados Unidos, que es el lugar donde encontré información, la incidencia global es de 2 a 10 casos por 100.000 habitantes por año, ¿sí? Y esta incidencia igual varía según la edad del paciente. Por ejemplo, en recién nacidos es de 400 casos por 100.000 habitantes, habitantes, o sea, es mucho más frecuente. En menores de 2 años de 20, y en el adulto, que es la población que nos compete, es de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes, ¿sí? Con respecto al patógeno específico, al más frecuente en general, este tipo de afección ha cambiado en los últimos años por la vacunación, ¿sí? Antes de la vacunación contra el Haemophilus influenzae, era el germen más frecuente en un 45%, seguido del Streptococcus pneumoniae y seguido de la Neisseria meningitidis. Después de la vacunación, se vio un cambio en la frecuencia en el agente patógeno y pasó a estar en primer lugar el estreptococo, el neumococo, en un 47%, seguido por la Neisseria meningitidis o meningococo, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque depende de la edad del paciente, como el tratamiento no vamos a esperar el cultivo o a ver qué germen crece, y el tratamiento va a ser empírico, debe estar orientado al germen más frecuente para la edad. El neumococo es la causa más frecuente de meningitis bacteriana en adultos sanos de 19 a 59 años, ¿sí? Pero también se lo ve con frecuencia, no hay que dejarlo de tratar, en mayores de 60 años o lactantes, ¿sí? Y se excluyen los recién nacidos porque ahí generalmente hay otro tipo de bacterias, son las del canal del parto.
Ahora, el uso generalizado que se está viendo contra la vacuna antineumocóxica desde la infancia, esta ha disminuido, ¿sí?, la incidencia de enfermedad invasiva por este germen en un 90%, ya sea neumonías y también de cuadros, de este tipo de cuadros meningos. Bueno, con respecto a la fisiopatogenia de esta enfermedad, involucra, es una interacción entre los factores virulentos del germen que genera la meningitis bacteriana, ¿sí?, y también de la respuesta inmune del huésped. No hace cualquiera una meningitis, sino quien puede la va a hacer, ¿sí? Y para esto vamos a tratar de explicar, con respecto a la virulencia del germen, el más frecuente que es el neumococo, este germen tiene una cápsula polisacárida que lo que hace es inhibir la opsonización de los macrófagos y del sistema inmune, por lo tanto, si está colonizando o está en la nasofaringe, generalmente por continuidad a un foco infeccioso como una sinusitis, un foco odontológico, puede generar invasión del sistema nervioso central. El meningococo, por ejemplo, aparte de tener una cápsula lipopolisacárida, también tiene otro tipo de proteínas y pili que también ayuda a que invada por vía hematógena, pero también hay que recordar que este germen también ingresa a nivel nasofaríngeo, ¿sí? El Haemophilus también tiene cápsula, y también el ingreso al sistema nervioso central o la puerta de entrada va a ser por continuidad de nasofaringe, y la Listeria monocitogenes es por nasofaringe, pero también por vía hematógena, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que generalmente se da en pacientes ancianos, pero bueno, el punto de corte es mayores de 50 años, hay que cubrir a este germen. Bueno, entonces, con respecto a las propiedades de virulencia, estas bacterias tienen proteasas que inactivan la inmunoglobulina A que se encuentra a nivel nasofaríngeo y que favorecen la adhesión al epitelio y la colonización. O sea, en principio tiene que haber una colonización para que este germen pueda ingresar, ¿sí? Y genere una invasión al torrente sanguíneo que está favorecido por las cápsulas bacterianas, como dije, de lipopolisacáridos, que van a inhibir la fagocitosis y el poder también bactericida del suero, entonces ingresan al torrente y se genera una adhesión a la barrera hematoencefálica con posterior ingreso, ¿sí? Pero también, vuelvo a repetir, dependemos del huésped y de la respuesta mala que tenga a nivel del LCR, del líquido cefalorraquídeo, en el cual generalmente son huéspedes que tienen una predisposición, por ejemplo, un complemento bajo a nivel del LCR, o un bajo nivel de inmunoglobulina, ¿sí? O la actividad de opsonización de la bacteria baja, y por lo tanto, ¿qué pasa? Las bacterias tienen una tendencia a poder multiplicarse más fácil y generar inflamación tanto de la barrera hematoencefálica como después del cerebro contiguo a ella, ¿sí? Entonces, para resumir, ¿cómo puede ingresar el germen? Por vía hematógena, por continuidad, que es la vía más frecuente del germen, más frecuente que genera meningitis bacteriana, que es el neumococo, ¿sí? Por solución de continuidad en un paciente que haya presentado, y lo vemos frecuentemente esto en internación, una cirugía, una neurocirugía, o que le haya quedado por un traumatismo de cráneo, una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí se ingresa traspasa la barrera hematoencefálica y se genera la inflamación de la misma con los signos distintos. Bueno, esto más de lo mismo. Hay que tener en cuenta que una vez que invade las meninges, hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, por lo tanto hace que las bacterias ingresen más fácilmente aún,
y se genera edema vasogénico con aumento de la presión intracraneana, que van a ser los síntomas que van a ir apareciendo en el paciente, y esto con el tiempo, si no se trata rápidamente, va a generar lesión vascular cerebral, sobre todo la microcirculación, hipoxia, isquemia y lesión del parénquima con con la muerte del paciente o con secuelas importantes e invalidantes. ¿Sí? Bueno, ahora pasando a la clínica, vamos a ver cómo se van a presentar estos pacientes y qué tenemos que tener en cuenta para la sospecha clínica, ¿sí? Son pacientes que van a tener fiebre, pueden llegar a tener un estado confusional agudo, ¿sí? Rigidez de nuca, dolor de cabeza o cefalea, fotofobia, malestar general, vómitos fáciles, que son esos vómitos sin náuseas, ¿sí? Que hablan de hipertensión endocraniana, y pueden tener convulsiones también. Pero bueno, la tríada clásica va a ser la fiebre, la rigidez de nuca y el estado confusional agudo. ¿Qué pasa? Estos síntomas y signos, si los evaluamos por separados, están de a uno, digamos, están presentes en más del 70% de los pacientes con un cuadro de meningoencefalitis bacteriana. Pero los tres juntos, verlos, es menos frecuente, lo vemos en un 44%, o sea, no esperemos tener los tres signos y síntomas para la sospecha diagnóstica, ¿sí? Con respecto a este estudio que se hizo, ya con tener 2 de 4 de estos síntomas, como es la cefalea, la fiebre, la rigidez de nuca y la alteración del estado mental, 2 de estos, hay que sospecharla y por lo tanto hay que actuar para diagnosticarla y tratarla al mismo tiempo. El diagnóstico y tratamiento vamos a ver que se hace todo en el mismo momento, ¿sí? Para no perder tiempo y aumentar la morbimortalidad. Con respecto a la rigidez de nuca, a veces hay mucho en la literatura que tiene baja sensibilidad, y menos del 30%, porque depende del operador, del que realice el examen físico, depende de la colaboración del paciente, en el cual a veces no deja relajada la nuca, y se ha visto y se evaluó que esto, que es el signo de la sacudida cefálica, que es con el paciente sentado, siempre que esté obviamente sin deterioro del sensorio, ¿no? Hacerle girar la cabeza de 3 a 4 veces en forma horizontal, en forma brusca, eso perpetúa la cefalea, la fotofobia y incluso los vómitos, que es por el edema que tiene cerebral, genera más síntomas. Esto es más sensible, el signo de la sacudida, que la rigidez de nuca, ¿sí? ¿Qué es la rigidez de nuca? No es más que la irritación meningia con resistencia de los músculos flexores del cuello con la movilidad pasiva, pero como dice ahí, o sea, solo un 30% es claro, ¿sí? Y en los pacientes que es muy claro, generalmente vienen con un estado grave, ¿sí? Que incluso requieren internación en terapia intensiva. Tenemos para evaluar el signo de Brunskill y de Kerning, ¿sí? Que son los que evaluamos, los que vemos en la imagen. Brunskill, cuando nosotros generamos la flexión del cuello, el paciente por el dolor que tiene a nivel, o por irritación meningia a nivel del cuello y a nivel de la columna, para disminuirlo tiende a generar flexión de los miembros inferiores, y el Kerning es al revés. Nosotros tratamos de flexionar los miembros inferiores y también trata de incorporarse. ¿Por qué? Porque aumentamos la resistencia a ese nivel, a nivel de la columna cérvico-dorso-lumbar, ¿sí? Que está irritada. Bueno, otra cosa que hay que evaluar en el examen físico, que hay gérmenes, y esto es un parámetro de gravedad en la meningitis, el exantema. Hay exantemas que van a estar dados, y como el de la foto, están hablando de mal pronóstico, generalmente son por émbolos sépticos, ¿sí? Y el germen hay que sospechar ahí ya en un meningococo,
Generalmente el neumococo puede dar un exantema, pero es más bien maculopapular. Pero el meningococo da estas equimosis confluentes, que no es más que por necrosis por émbolo séptico, y habla de un muy mal pronóstico en estos pacientes, ¿sí? Y que hay que actuar cuanto antes con la infusión de antibiótico a ver si podemos revertir el cuadro o mejorarlo. Buscar también estos exantemas, en este caso enantema en conjuntivas, en mucosa yugal, en paladar, que es por lo mismo. Bueno, diagnóstico diferencial, bueno, lo más frecuente es con las meningoencefalitis virales, generalmente no son cuadros tan graves, nos obligan a hacer la punción lumbar, pero siempre acá tener en mente, no me voy a meter porque hay una clase especial, de la encefalitis herpética, ¿sí? También la hemorragia subaracnoidea es una causa de irritación meningia y se puede confundir con un cuadro de meningitis bacteriana aguda. Por lo tanto, lo que acá en este caso en la PL, sí, lo que hay que buscar es eritrocitos crenados, pero da un cuadro similar, da un cuadro de cefalea, de fotofobia, puede dar rigidez de nuca también. Lo que nos va a faltar generalmente es la fiebre, pero bueno, tampoco es 100%, no está 100% presente la fiebre, dijimos en un 74%. Y bueno, vamos a seguir, así no nos atrasamos. Bueno, una vez que hicimos la anamnesis de cómo comenzó el paciente y el examen físico rápido, porque es una urgencia, vamos a hacer la evaluación diagnóstica pidiendo un laboratorio general, la punción lumbar, que es el gol estándar, hemocultivos y neuroimágenes. Ahí vamos a charlar. Con respecto a todo esto, tener siempre presente que ante la sospecha es perentorio arrancar un tratamiento empírico con antibióticos y urgente, porque si nos detenemos en esperar al laboratorio, esperar el GRAN, esperar el resultado de los cultivos, no los podemos esperar, y esperar una neuroimagen, el paciente va a estar más comprometido y puede o fallecer o dejarle secuelas gravísimas, ¿sí? Entonces, con respecto a la punción lumbar, en la mayoría de las pacientes se puede hacer sin tomografía. O sea, siempre se dijo primero tomografía por el riesgo de que tenga una lesión ocupante de espacio y que podamos generarle un enclavamiento ante la punción lumbar, pero esto no es así, no se le pide hoy por hoy a todos los pacientes, ¿sí? Hay criterios para realizar tomografía en algunos pacientes, ¿sí? Estos criterios van a ser que haya tenido un traumatismo de cráneo previo, ahí hay que hacerle la punción lumbar, hay que hacerle una tomografía previo punción lumbar. En inmunocomprometido, como un paciente HIV, porque puede tener lesiones ocupantes de espacio y nosotros al realizarle la punción lumbar, complicarlo más al paciente, que haya tenido convulsiones recientes. El nivel de alteración del conciencia, si viene un paciente con un Glasgow muy, muy bajito, nos obliga a hacer una tomografía también, que tenga un foco motor, que tenga normalidades en el campo visual o parecia de la mirada, y que tenga antecedentes de lesiones del sistema nervioso central previo, como una ACV, una lesión masiva o una infección focal, ¿sí? En el cual puede tener un absceso que ocupa espacio a nivel central y ante la punción lumbar lo podemos complicar. Igual de todos modos, hay un montón de artículos que el nivel de enclavamiento ante estas lesiones es menor al 1,2%, sobre todo en este caso, si no tenemos acceso a una tomografía inmediata, podemos hacerla, como vamos a ver después, la punción lumbar con el paciente acostado y lateralizado, ¿sí? Bueno, podemos encontrar estas lesiones que medio nos contraindica realizar la punción lumbar.